Maximiliano Puyaro dijo ayer, estamos en presencia de un proceso de fujimorización. ¿Se acuerdan de Fujimori que subsumió, digamos, todos los poderes públicos en uno? Ajá. Bueno, tiene un ratito ahora, nos atiende el ex ministro y actual diputado provincial Maximiliano Puyaro. Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Connie, ¿cómo te va? Bien. A mí me asombra el silencio mediático sobre el escándalo de la sesión de ayer. Realmente fue un escándalo, fue un hecho bochornoso, pero además un hecho ilegal que pretende pasar sobre las instituciones democráticas y sobre la división de poderes. Cuando yo decía vamos hacia la fujimorización, recuerdo que Fujimori cerró el Congreso de Perú porque entendió que podía hacerlo y lo llevó adelante. Bueno, hoy Fujimori está preso por violar las instituciones democráticas del Perú y también por diferentes crímenes y delitos que cometió mientras estaba como presidente de Perú. Ayer se materializó un decreto de Omar Perotti que a veces es difícil de entender, pero el fiscal de Estado es el representante, el abogado del Estado de la provincia de Santa Fe, no es el abogado del Poder Ejecutivo. Ni de Perotti. Por eso, ni de Perotti. Y por eso hay una división de poderes. Y cuando hay un conflicto de poderes como el que se estaba dando en el día de ayer, en donde una jueza, a nuestro criterio, sin conocimiento o con total desconocimiento del derecho, lo cual merece un jury, llevaba adelante una sanción ilegítima, ilegal, al fiscal de Estado, en lugar de defender a uno de los poderes del Estado, que en definitiva es lo que establece la Constitución provincial, se allanó al planteo político y judicial que hizo un compañero de gabinete de él, porque el fiscal de Estado participa en las reuniones de gabinete, o a las pocas reuniones de gabinete que tiene Omar Perotti, y en ese sentido se allana el planteo que hace su ex compañero de gabinete. Se allana, lo aclaro, Maxi, decilo porque la gente a veces no lo entiende. Se allana significa le da la razón, le da la razón, concuerda, ¿no? Porque Exacto, pero él debió representar los intereses de la legislatura, y se allana, concuerda, o le da la razón cuando realmente él tenía que representar los intereses de la legislatura, en definitiva de la ley, cuando ya había fallado de la misma manera hacía 20 días atrás, recordémoslo, con el caso Espelta, o no, más de 20 días atrás, algunos meses atrás con el caso Espelta. En este momento falla contraria a su posición inicial, porque existió un decreto del gobernador Omar Perotti en donde le ordena allanarse al fiscal de Estado. Entonces esto claramente es grave, nos trae a una disputa de poderes muy fuerte. Entendemos o sentimos que el gobernador de la provincia de Santa Fe no cree en la división de poderes, siente que él es el Estado y así actúa de esa manera, y en definitiva deja la legislatura en un lugar muy difícil, ¿no? Nosotros, por supuesto, que respetamos la decisión de la jueza como republicanos que somos, y en el día de ayer la aceptamos, la vamos a apelar, no nos vamos a quedar con esto bajo ningún concepto. Pero también entendemos que merece un juicio político el fiscal de Estado, por esto algunos, y estamos pensando en llevarlo adelante. Ahora, pero además, yo quiero decir una cosa más, Connie, porque acá hay que hablar claramente. Hace un mes atrás, funcionarios del Poder Ejecutivo lo estaban entregando a Marcelo Saín, porque pretendían con la legislatura intercambiar un veto por otro, que en definitiva fue lo que salió. Pretendían que quede firme el veto de los gastos reservados, como quedó, y que podamos nosotros ratificar la ley sobre incompatibilidades. Digo, funcionarios del Poder Ejecutivo operaban para entregar a Marcelo Saín, del Poder Ejecutivo. Y 20 días después, el gobernador saca un decreto ilegal, entiendo o presumo que lo hace por presión, o vas a saber por qué, del propio Marcelo Saín. Bueno. Lo que tenemos que saber es qué es lo que sabe Saín del gobernador para hacerlo actuar de esta manera ilegal. Ahora, a ver, Maximiliano, estamos hablando de cosas muy, muy delicadas. Yo ayer lo dije a esto, y todos me miran como si fuera un extraterrestre. Ayer, cuando se destapó todo el escándalo de Saín,
antes de ayer, cuando la jueza falló a su favor y los medios hacen eco del fallo. El fallo era tan inconsistente, tan cuestionable de todo punto de vista, que al rato hay una decisión intempestiva de la ministra de Educación para adelantar el reinicio de clases, sin ningún tipo de anticipación. Creo que fueron 8 horas, 10 horas de anticipación a los alumnos y a los docentes. Se armó un escándalo, porque claramente, pero ese escándalo tapó lo de Saín. Se dejó de hablar de Saín. Ayer no se habló prácticamente del tema Saín. Y entonces la pregunta del millón es, y me consta que algunos medios les dijeron no hablen del tema Saín. La pregunta es, ¿cuán pesado puede ser lo que Saín conozca de Perotti para que el gobernador termine impulsando al fiscal de Estado a que cometa una irregularidad o no cumpla con sus obligaciones? Porque ahí también el fiscal de Estado está cayendo en riesgo de ser destituido. La jueza corre el riesgo de ser destituido. El propio Perotti entra en riesgo en zona de juicio político. ¿Cuán pesado puede ser todo como para que, digamos, haya un movimiento y una presión tal sobre las instituciones? No, esto es un hecho inédito en la provincia de Santa Fe. Y realmente es un hecho desopilante, te diría. Claramente aquí existió algo que hizo cambiar de posición política el gobierno de la provincia de Santa Fe, que hace 20 días estaban entregando en bandeja la cabeza de Marcelo Saín, y esto es vox populi en la legislatura, porque trabajaban para que salga un veto, y el veto de las incompatibilidades no les molestaba que salga para conseguir un empate con la legislatura, y 20 días después hacen esta bravuconada ilegal exponiendo en principio al fiscal de Estado, que es una persona que sabe de derecho, por eso tengo entendido que en primera medida se había negado, y lo que hace él es citar el decreto del gobernador que le ordena, lo cual entendemos que también es ilegal, porque él debió haberse recusado por haber sido compañero de gabinete de Marcelo Saín, pero le hace caso, se allana la posición del gobernador y allanan la posición de la provincia, en lugar de defender la ley como lo hicieron con el caso Felder. Esto indudablemente es grave, es sumamente grave, viola las instituciones democráticas de la provincia de Santa Fe, nos deja en un lugar de calidad institucional similar a lo que criticamos, similar a Formosa. Tal vez el ciudadano común no alcanza a comprender la dimensión de esto, pero es claramente que un poder avasalle y pase por encima del otro. Y eso no lo podemos permitir, con lo cual, por supuesto, que ayer le indicamos por una mayoría abundante y consolidada al presidente de la Comisión de Acuerdo que vaya a apelar ese fallo, y por supuesto dejamos en suspenso esto porque no vamos a desoír una orden judicial. Con lo cual, Fabián Bastía, como presidente de la Comisión de Acuerdos, está legitimado para apelar la decisión de la jueza, y ustedes van a avanzar o van a insistir como bloque la próxima semana o cuando esté la resolución de la apelación con la destitución de Saín. Nosotros vamos a avanzar con el proceso disciplinario y después se verá si se entiende que hay que destituirlo. No, obviamente, digo, el proceso conducente. Digo, no hablo de destituirlo per se. Estoy diciendo, hay un juicio, un proceso que puede determinar que sea inocente o culpable de los cargos, pero digo, lo que ordenó la jueza es archivar ahora, como si no hay lugar para el proceso. Connie, pero lo grave de esto es que al ordenar archivar materializan la impunidad de muchos hechos graves que se pueden haber cometido. Porque, a ver, tal vez lógico hubiese sido que vuelva a los carriles del Ministerio Público de la acusación y continúe tramitándose en ese orden, y los delitos que puede haber cometido Saín, porque dentro de las denuncias hay diferentes tipos de denuncias que ameritan una investigación de faltas graves. No lo juzga nadie en este caso, porque no lo juzga la legislatura y no lo juzga el MPA. Con lo cual, digo, estamos ante un proceso sumamente de gravedad que tenemos que evaluar y tenemos que seguir trabajando. Nosotros no nos vamos a dejar pasar por encima ni por Perotti, ni por Saín, ni por ninguno de ellos.